El proyecto de ley de eutanasia que establece el derecho de optar voluntariamente por asistencia médica para acelerar la muerte en casos de enfermedad terminal o incurable. Con 13 votos a favor y 2 en contra, la iniciativa pasa ahora a la sala de la Cámara Alta, donde se analizará y votará en general el proyecto. Entre las indicaciones del Ejecutivo se establece un comité de garantía y evaluación que tendrá como objetivo velar por el cumplimiento de los estándares médicos en cada caso, además de dotar de garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia. Agradecer la voluntad de la Comisión de Salud del Senado de dar este paso tan relevante, de aprobar la ley en general. Respeto también la opinión de los senadores que votaron en contra. Nosotros hemos planteado que como Ejecutivo somos muy respetuosos de las creencias de las personas, sin embargo también somos respetuosos de la autonomía de las personas para decidir en condiciones bien explícitas, bien específicas, que son las que establece este proyecto, su opción por efectivamente acelerar la muerte en caso de sufrimiento. Bien, y sobre este mismo tema les contábamos que hubo 2 votos en contra en la Comisión de Salud. Uno de ellos, el del senador de la UDI, Sergio Gaona, quien además hizo reserva de constitucionalidad del proyecto. Queremos conversar sobre esto con el parlamentario que ya está en contacto junto a nosotros. El senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto de saludarlo a esta hora de la tarde. Igualmente, senador. Senador, ¿qué argumento racional hay para oponerse a este proyecto? Bueno, primero que todo, nosotros creemos que la vida es la que tiene que protegerse desde la concepción hasta la muerte natural. Y de esa perspectiva, evidentemente, en nuestro ideario no está contemplado la aceleración voluntaria de la muerte. Y de esa perspectiva también nosotros creemos que el proyecto tiene ciertas inconstitucionalidades que hay que revisar y tendremos que ver eso en su manera o de manera oportuna en su momento en el Tribunal Constitucional. Y por tanto nosotros creemos que el énfasis que tiene que darle el Estado es fundamentalmente los cuidados paliativos, al alivio del dolor y a la dignidad para morir. No necesariamente a acelerar de manera voluntaria la muerte. Nosotros creemos que la muerte se tiene que aceptar y evidentemente aceptarse en las mejores condiciones. Las mejores condiciones significan sin dolor y ese sin dolor puede ser perfectamente a través de los cuidados paliativos o la sedación paliativa en casos específicos. Por tanto, no es necesario estar adelantando la muerte ni acelerando la muerte y creemos nosotros que la legislación hoy día vigente permite, por ejemplo, evitar el abuso terapéutico o el encarnizamiento terapéutico, permite, por ejemplo, también que se le puedan retirar los medicamentos para que la persona pueda terminar muriendo naturalmente y, por tanto, mientras esto se pueda ir aliviando el dolor y existen los mecanismos para ello y el Estado tiene que garantizar eso, cuestión que hoy día no hace y que efectivamente lo que hoy día nosotros debemos tener primero es el acceso universal a cuidados paliativos y después pensar en una ley de eutanasia. Pero senador, y se le pregunto, claro, cada uno tiene sus posiciones religiosas, espirituales, y no hay algo de eso dentro de esta posición. ¿Hay algo más de un argumento racional para oponerse al proyecto de eutanasia, en el caso suyo y en el caso del senador Chaguán? Bueno, nosotros creemos en el derecho a la vida y la vida para nosotros desde la concepción hasta la muerte natural. Eso va más allá de creencias religiosas, es una forma de pensar y creer la vida y una acepción cultural. Y de esa perspectiva nosotros creemos que no es necesario la eutanasia. Pues además nuestro ordenamiento constitucional establece claramente que el Estado protege propicia o protege o defiende el derecho a la vida. Por lo tanto, este proyecto de ley claramente podría tener una inconstitucionalidad, es una cuestión que tendrá que revisar el Tribunal Constitucional en su momento, porque evidentemente lo que está haciéndose aquí es una ley para acelerar la muerte, es decir, no para proteger la vida. Por otra parte, y eso está establecido en el artículo 19, número 1 de la Constitución, que está actualmente vigente. También el artículo número 3, el artículo 19, número 3, establece la igualdad del debido proceso y la igualdad ante la ley. Y de esa perspectiva, nosotros creemos que si de aprobarse una ley de eutanasia, no como la que está hoy día actualmente, sino de aprobarse una que considere todo lo que es el control judicial de estos procesos, podría considerarse, pero no es así en el caso de este proyecto de ley, por lo tanto también se vulnera el número 3 del artículo 19 de la Constitución. Y finalmente también lo que se vulnera es el número 6 de la Constitución, del artículo 19 de la Constitución, que establece la libertad de conciencia. El Estado debe garantizar la libertad de conciencia para quienes ejercen la medicina y para aquellos también, en el caso de las instituciones que puedan tener objeción
de conciencia institucional. En este proyecto de ley no se considera la objeción de conciencia institucional tal como se consideró en la ley de aborto en 3 causales. Por lo tanto, hay 3 elementos al menos formales y jurídicos que evidentemente impiden que esta ley deba ser aprobada y debiera ser rechazada por el Tribunal Constitucional. Pero si se considera, senador, la decisión propia de quien está sufriendo una enfermedad grave, terminal, es decir, esta persona tiene el derecho a decidir si se aplica o no la eutanasia. Entonces, ante ello, no hay una obligatoriedad, no hay que la persona esté enferma, esté en estado terminal y se le vaya, como usted dice, a acelerar la muerte. Aquí hay una decisión. Y en ese sentido, ¿no es también respetable el hecho de que personas piensen, sientan que ante situaciones como esta, las que están establecidas en el proyecto, sí puedan decidir y las que no quieran hacerlo por distintas razones no lo hagan? Ahora, esto tiene que ver con la autonomía o la autonomía personal o la libertad de la persona para poder tomar cualquier tipo de decisión, aunque esas sean contrarias a la legislación. Hoy día el ordenamiento jurídico establece claramente que el Estado debe proteger el derecho a la vida, que el Estado debe garantizar la igualdad ante la ley y el debido proceso y que el Estado debe garantizar la libertad de conciencia. Y de esa perspectiva, evidentemente, si tenemos una persona que quiere hacer uso de su libertad y autonomía de la voluntad para poder tomar una decisión, esas decisiones tienen que estar enmarcadas dentro del marco jurídico que nos hemos dado como sociedad. Y aquí esto no se cumple, porque en contrario sensus uno podría pensar que la persona puede hacer lo que quiera, también podría hacer lo que quiera en otras materias, en otros ámbitos que evidentemente están expresamente prohibidas y por un acuerdo societario hemos estado efectivamente diciendo de que en el caso de la vida se protege el derecho a vivir desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, es evidente que hay una colisión acá entre la autonomía o la libertad y la autonomía personal versus lo que señala la legislación y el derecho de la protección de la vida. Por lo tanto, es una cuestión discutible, que se puede cuestionar, pero evidentemente mientras no se modifique la Constitución, mientras no se pase por alto ello, evidentemente hay que seguir trabajando en el tema. Claro, a eso y también a la discusión en el tema y al hecho de que obviamente no es que cada uno pueda hacer lo que quiera, porque en esos casos puede estar afectando la vida de otras personas, o sea, hasta dónde yo limito mis acciones para no ser perjudicial para otras personas. En este caso, ante una decisión personal, ante una comisión técnica, ante especialistas, además que deben determinar si efectivamente se puede realizar o no, en qué medida se está afectando a otras personas con una decisión de ese tipo. Y ahora la reserva de constitucionalidad, entonces, ¿no evita que se siga discutiendo, se siga analizando estos puntos? No, por supuesto que puede seguir discutiendo. La reserva de constitucionalidad se puede hacer en cualquier momento del proceso legislativo y evidentemente si el Tribunal Constitucional falla, tendrían que eliminarse del proyecto de ley aquellas materias que vayan en contra de la Constitución. Pero eso se produce en el momento en que hay un fallo del Tribunal Constitucional. Todavía hay que seguir dando la discusión en particular. Primero hay que votar la discusión en general en la sala del Senado. Posteriormente a ello hay que hacer la discusión en particular en la comisión, luego volver a la sala del Senado para votar la discusión en particular y luego ir a tercer trámite para que se revise esto en la Cámara de Diputados y en el Senado por tercera vez. Y evidentemente una vez que eso esté resuelto recién puede hacer ley. Ahora, si la Cámara de Diputados no está de acuerdo con lo resuelto en el Senado, evidentemente entramos a una comisión mixta y de ahí debiera continuar el proceso hacia una legislación final. Evidentemente que se puede seguir discutiendo y nosotros veremos el momento oportuno de la presentación al Tribunal Constitucional en función de la jurisprudencia que se ha planteado respecto a la marcha de los proyectos y en qué momento se deben hacer estos requerimientos para que el Tribunal Constitucional falle de acuerdo a lo que nosotros creemos que tiene que fallar. Ya, ahora, senador, hay muchos proyectos que en el fondo quienes están en contra sí están abiertos a alguna modificación que permita ir avanzando en la discusión y finalmente dentro de la negociación aprobar las iniciativas. En el caso suyo, ¿este proyecto en particular tiene alguna indicación, algún elemento que pueda ser modificado para que sea aprobado de parte suya, de parte del senador Chaguán? Definitivamente, tan solo por ser eutanasia, ustedes lo rechazan. Bueno, aquí lo que estamos hablando de eutanasia activa, es decir, cómo voluntariamente, a través de tercera persona, se causa la muerte. Eso es lo que estamos aprobando con el proyecto de ley que hoy día está. Por lo tanto, nosotros evidentemente en la medida de que esto se pueda discutir en la discusión en particular y puedan haber aspectos que nos den ciertas garantías que se cumplan con los 3 preceptos constitucionales que acabo de mencionar, uno podría abrirse la discusión. Pero también tenemos una dificultad enorme y esa dificultad enorme tiene que ver con el ideario propio. Así como como usted señala, a nadie se le puede obligar a no decidir sobre su vida, en este caso decidir sobre su propia muerte, uno también puede tener el derecho a decir nadie me puede obligarme a votar como quiera la mayoría, sino yo puedo seguir votando y manteniendo mis convicciones.
Y en ese sentido es difícil transar las convicciones, pero sin duda que evidentemente esto es un tema que hay que debatirlo, hay que discutirlo, no hay que negarse al debate y eso es lo que hemos estado haciendo. Perfecto, o sea, esa posición sí está, el no negarse al debate, el seguir conversando, pese a que otro proyecto ya de estas características lleva tanto tiempo también, casi una década desde que se habla de aquello, pero sí están abiertos a dar esta discusión, a escuchar y en el fondo a respetar la decisión que se vaya a tomar en las instancias correspondientes. Por supuesto, nunca estuvimos de acuerdo con el aborto en 3 causales y evidentemente es ley. Y el hecho de tener mayorías circunstanciales tampoco implica que nosotros vamos a presentar proyectos para abolir el aborto en 3 causales. Eso ya está legislado, en el juego democrático ya se discutió y no es necesario estar como un péndulo de uno u otro lado en estas materias. Eso es una materia legislada en el caso del aborto en 3 causales y en el caso de eutanasia se tiene que legislar y evidentemente se tiene que respetar lo que en democracia se pueda definir. Senador, ¿es una posición particular esta el rechazo suyo o también de su partido? Mire, en general esto tiene que ver con la conciencia de cada uno, tiene que ver con la libertad individual de tomar las decisiones que uno estime conveniente en función de los preceptos constitucionales y de cuál es el ordenamiento jurídico que tenemos y de nuestras propias ideas también respecto a esta materia. Yo por lo menos creo que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural y evidentemente la eutanasia es contrario a ello. Por lo tanto, evidentemente, basado en mis convicciones, no puedo votar a favor de la eutanasia tal como está presentado el proyecto de ley. Evidentemente, si la ley regula de manera mucho más adecuada, en caso excepcionalísimo, uno podría evaluar y abrirse en el debate. Pero eso es un tema que tenemos que ver en el marco de la discusión que se tiene que dar en la comisión en el ámbito particular. Ahora, si esto es una posición de partido, la UDI claramente tiene una concepción de la vida y del derecho a la vida y la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso sí en gran parte de la coalición Chile Vamos. Ahora, también esto pasa por las decisiones individuales de cada parlamentario, no es una cuestión, aquí no hay órdenes de partido ni nada por el estilo, nosotros tenemos ciertos principios y yo por lo menos los respeto y los mantengo. Uno podrá abrirse en algunas cosas o en algunos aspectos y bueno, y eso es tema y conciencia de cada uno. Muy bien, senador Gaona, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que le vaya muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes, que les vaya muy bien también.